Hola niños de Super Minian 70 Kids, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es Shir, yo soy la maestra encargada de Ciencias Naturales. Seguramente recuerdan que la semana pasada vimos nuestro entorno. ¿Recuerdan? Bueno, también les dejé algunas actividades para que ustedes realizaran en casa. Y hoy en esta preciosa clase de Ciencias Naturales, primer grado, nos toca ver qué son los ecosistemas. ¿Recuerdan? ¿O no saben? Bueno, pero ¿qué creen? En esta clase tenemos unos invitados especiales. Ellos son el Club de los Investigadores y nos darán a conocer qué es un ecosistema, cuántos tipos de ecosistemas hay y de qué se conforman. Quisiera que todos pusieran mucha atención a nuestro amigo investigador para que ustedes aprendan y sepan la importancia de la creación que nuestro Abba hizo. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, dice la palabra. Volviendo del video, voy a hacerles algunas preguntas y también vamos a hacer alguna actividad juntos. Bueno, pues vamos para el video. Escuchad. Lo que estáis oyendo no solo son sonidos de la naturaleza, es el lenguaje de unos lugares muy especiales, los ecosistemas. Este es uno de los temas más importantes si queremos aprender a cuidar y a respetar nuestro planeta. Así que prestad mucha atención, porque empezamos. Un ecosistema es un conjunto formado por una comunidad de seres vivos y el medio físico en el que habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema. Está formado por el agua, las rocas, los peces, las ranas, las plantas y el resto de seres vivos o no vivos que viven en él. Podéis encontrar ecosistemas en cualquier lugar del planeta. Algunos son inmensamente grandes, como la Antártida. Otros muy pequeñitos, como esta charca. Para que exista un ecosistema necesitamos dos componentes. En primer lugar, un medio físico, en el que vivan todos los habitantes del ecosistema. A ese medio físico también se le llama biotopo y está formado por todo lo que influye sobre los seres vivos. Mirad, el suelo, el agua, el viento, la luz o la temperatura forman ese medio físico e influye sobre todos los seres vivos que habitan en él. Os pongo un ejemplo. Si vais caminando por un sitio donde la temperatura es muy alta, por ejemplo, un desierto, es muy complicado que os encontréis un oso polar, ¿no? Y al contrario pasa lo mismo. Si vais caminando por la Antártida, es muy complicado que os encontréis un camello. El segundo componente del ecosistema son todos los seres vivos que habitan en él. A ese conjunto de seres vivos también se le llama biocenosis. Y está formado por los animales, las plantas y los microorganismos que habitan en el espacio físico. Todos los seres vivos pertenecen a una determinada especie. Por ejemplo, estas mariposas pertenecen a su propia especie, que es distinta a la de este perezoso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas margaritas? Pues lo mismo, que pertenecen a su propia especie. Cuando queremos referirnos a todos los seres vivos de una misma especie que habitan en un determinado ecosistema, lo llamamos población.
Por ejemplo, en un ecosistema puede haber una gran población de caballos, abejas o amapolas. Y por último, a todos los animales, plantas y microorganismos de las distintas especies que forman un ecosistema los llamamos comunidad. ¿Qué? ¿Les habéis perdido? Vamos a resumirlo. 3, 2, 1... En primer lugar, encontramos un individuo de una determinada especie. Por ejemplo, el león. Pero ese león no está solo. Le acompañan muchos más individuos de su misma especie. Todos ellos forman la población de leones. Pero estos leones no están solos. Los acompañan muchas más poblaciones de distintas especies. Los antílopes, las cebras, las acacias, las moscas, todos ellos forman una comunidad. Y esa comunidad vive en un determinado lugar, que es su medio físico, donde están rodeados de rocas, agua, aire, luz, el suelo. Ese medio físico y sus habitantes forman el ecosistema, concretamente la sabana. Ah, y una cosa muy importante, ese ecosistema no está solo. De hecho, a veces es muy difícil definir dónde termina un ecosistema y empieza otro. Al conjunto de ecosistemas que hay en la Tierra lo llamamos biosfera. Seguro que lo habéis oído un montón de veces. Pues ya sabéis lo que significa. Quita. No, quita tú. Quita. Quita. Que te quites. Que no. Como no te quites te voy a... ¿Me vas a Que te quites. Hola, tío, te has pasado. Ay, perdón. No pasa nada. Te puedes quedar si quieres. Vale. Todos los seres vivos que formamos un ecosistema tenemos algo en común. Tenemos que alimentarnos. Para hacerlo dependemos los unos de los otros. Por eso todos los seres vivos estamos conectados en lo que se llama cadena alimenticia. En esa cadena se pueden desempeñar distintos papeles. Fijaos, en primer lugar están los seres vivos que conocemos como productores. Estos seres tienen el poder de producir su propio alimento gracias a la fotosíntesis. ¿Os suena? Claro, la mayoría de los seres productores son las plantas, o también conocidas como la flora. Sin estos productores, la fauna, o sea, los animales, no podríamos sobrevivir en un ecosistema. Eso es así porque todos los animales somos consumidores. O sea, que no podemos producir nuestro propio alimento y dependemos de otros seres vivos para alimentarnos. Los animales herbívoros consiguen la energía que necesitan alimentándose de plantas. Los carnívoros sobreviven alimentándose de otros animales y los omnívoros obtenemos nuestra energía tanto de las plantas como de los animales. Por último, los hongos y las bacterias forman el grupo de los descomponedores. Estos seres vivos se alimentan de los animales o de las plantas que ya han muerto y los convierten en nutrientes que acaban en la tierra. Esos nutrientes son aprovechados por los productores para crecer y hacer la fotosíntesis. Y así es como la cadena alimenticia vuelve a empezar. Como veis, los seres vivos estamos conectados en un ciclo en el que todos dependemos de todos para sobrevivir. Pero volvamos a los ecosistemas. Hay dos grandes tipos, los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Los ecosistemas naturales son los que han sido creados por la propia naturaleza. Distinguimos entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los desiertos, los bosques, las selvas, las sabanas, las praderas o las tundras son ecosistemas naturales terrestres. Los mares y los océanos son ecosistemas acuáticos de agua salada. Por último, los ríos y los lagos son ecosistemas acuáticos de agua dulce. Los ecosistemas artificiales son los que han sido creados por el ser humano. Por ejemplo, los ecosistemas urbanos, los agrícolas o los embalses. Ya habéis visto que todos los elementos vivos o no vivos de un ecosistema están conectados. Los ecosistemas viven en un delicado equilibrio
en el que los animales, las plantas y los microorganismos se han adaptado al clima y a los recursos disponibles para sobrevivir. Si el clima empieza a cambiar o los recursos desaparecen, el ecosistema está en peligro. Por eso es tan importante que los seres humanos tengamos mucho cuidado cuando construimos nuestras casas. Las carreteras utilizamos los recursos naturales porque alteramos ese equilibrio y podemos destruir los ecosistemas que ya estaban ahí mucho antes que nosotros. Pasa lo mismo con el clima. Si debido a nuestras acciones, por ejemplo, la temperatura de los océanos y los mares empieza a subir, los peces o los corales ya no podrán sobrevivir en ellos. Así que ya sabéis, el mundo es nuestro hogar. Es muy importante conocerlo, respetarlo y cuidarlo. Pero lo que también es muy importante es descubrir si lo sabéis todo sobre los ecosistemas. Vamos a descubrirlo, porque ha llegado La hora de jugar. Primera pregunta. ¿Cuál de estos elementos no forma parte del medio físico o biotopo de un ecosistema? ¿El suelo, la temperatura o las plantas? ¡Tiempo! La respuesta correcta es las plantas. Las plantas no forman parte del medio físico, sino de los seres vivos que habitan en él. Vamos con una más. ¿Cómo llamamos al conjunto de seres vivos de una misma especie que habitan en un ecosistema? ¿Población, comunidad o cuadrilla? Claro, el conjunto de seres vivos de una misma especie que habitan en un ecosistema forma una población. El conjunto de las distintas poblaciones forma una comunidad. Vamos con otra. ¿Cómo llamamos a los seres vivos capaces de producir su propio alimento? ¿Plantas, productores o consumidores? La respuesta es productores. Lo hacen a través de la fotosíntesis y el ejemplo más común son las plantas. ¿Cómo llamamos al grupo de los seres vivos que se alimenta de plantas y animales que ya han muerto y devuelven los nutrientes a la tierra? ¿Desintegradores, desinfectantes o descomponedores? Eso es, se llaman descomponedores, porque descomponen las plantas o animales y los convierten en nutrientes para que otras plantas puedan crecer. Vamos con la última. Mirad estas dos imágenes. ¿Cuál diríais que es un ecosistema natural y cuál artificial? ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Esto es un embalse y es artificial porque ha sido creado por el ser humano que ha construido esta presa. Y esto es un río creado por la propia naturaleza. ¿Qué tal? Seguro que las habéis acertado todas. Si no, siempre podéis repasar. Bueno, investigadores, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un super like. Y si queréis seguir aprendiendo muchas más cosas y repasar todo lo que aprendemos en el cole, no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. ¿Vosotros habéis oído eso? Uf, menos mal, pensaba que estaba oyendo voces. Y no os olvidéis de compartir nuestros vídeos con vuestros amigos. ¿Te quieres callar ya, voz en off? Ay, que sí, perdón. En fin, adiós investigadores. ¡Chao! Bueno, pequeños, ¿qué tal les pareció el video de los investigadores? Muy interesante, la verdad es que hemos aprendido muchísimo de qué son los ecosistemas. Bueno, les voy a hacer dos preguntas de nuestras clases. La primera, ¿de cuántos reinos existen en esta tierra? ¿2, 6 o 5? Así es, existen 5 reinos. La siguiente pregunta, menciona dos elementos importantes en nuestro entorno. ¿Cuáles son? El agua, el aire, orgánicos o inorgánicos.
Así es, los elementos orgánicos e inorgánicos. Bueno, pequeños, vamos a hacer una maqueta de los ecosistemas. ¿Qué les parece? Va a ser súper divertido. Los materiales que vamos a utilizar, bueno, pero va a ser de tarea. Los materiales que van a utilizar van a ser animalitos de plástico o impresiones. Vamos a utilizar un cartón y vamos a utilizar también hojas de colores. Yo les voy a dejar aquí en la descripción qué materiales, toda la lista de materiales para que ustedes hagan su maqueta de los ecosistemas. Acuérdense que los ecosistemas se dividen en dos, los naturales y los artificiales. Recuerdan eso. Vamos a hacer, por ejemplo, tu ecosistema en donde estás, ¿cómo es? ¿Es natural o es artificial? Y de ahí vas a hacer tu maqueta, ¿ok? Si es natural o es artificial. Si alguien vive en el campo, es un ecosistema ¿qué? Natural. Si alguien vive en la ciudad, es un ecosistema ¿qué? Artificial. Ok, pequeños, les dejo las ideas aquí en el video y espero recibir fotos de sus maquetas la próxima semana. Espero que hayan aprendido mucho y también les voy a dejar algunas actividades para que estén repasando. Y sobre todo, que admiremos la belleza que nuestro Creador hizo en esta tierra. ¡Shalom!